Hola, ¿qué tal amigos, hermanos que nos acompañan nuevamente en el estudio de la lección de esta semana, que lleva por título Expiación horizontal, la cruz y la iglesia? Es la lección número 5. El versículo para esta semana lo encontramos en Efesios 2, 13, 14. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Qué versículo tan bonito, ¿no? Y para compartir esta lección nos acompaña nuestro hermano Nehemías Gómez, nuestro hermano Abraham Rodríguez y su servidor Tony Gómez, que estaremos compartiendo con ustedes el estudio de esta lección. Efesios 2, 11 al 22 nos guía en un viaje que comienza con dos pueblos enfrentados entre sí. ¿Quiénes eran ese pueblo? Gentiles y judíos. Y finaliza con un edificio, un templo construido por ellos en paz conjuntamente, cuyo cimiento y argamasa es Cristo. En el recorrido de ese viaje, Jesús consigue reconciliar a ambos pueblos, derriba los muros que lo enfrentaban y logra que ambos vivan en paz. Ahora, ¿qué similitudes encuentras o encontramos en estos dos pueblos y los creyentes que formamos actualmente el templo de Dios? ¿Qué pudiéramos decir acerca de eso? ¿Cuáles serían las similitudes de pueblo judío o un pueblo gentil? ¿Será que estamos haciendo lo mismo que hacían ellos en ese tiempo? Creando un muro divisorio. Pues sin duda alguna los muros son construidos por el mismo ser humano, por nosotros mismos. Pero ahora, como cristianos, o hablando conforme a lo que habla aquí la lección, sería fácil como levantar un muro, ¿no? Podemos decir, entre el pueblo profeso de Dios, digamos, entre adventistas y, y el resto del mundo cristiano. Pero, sin embargo, el pueblo de Dios de ahora no está como para levantar un muro, sino más bien para atraer, ¿no? Que ese era el propósito también de antemano con los judíos, cuando habla aquí de ese muro que había entre ellos. Pero bien, nosotros ahí cómo podemos llegar a lo mejor a formar un muro, ¿no? Y yo creo que desde el punto como presentamos el mensaje, puede suceder que empezamos como a formar algo, ¿no? Una barrera. Pero más sin embargo, cuando, cuando hablamos con respecto a la salvación, a la predicación del evangelio, a lo que somos llamados también como pueblo de Dios a observar, como podemos decir, el día de reposo, el sábado, ¿no? Yo creo que el debatir simplemente el día de reposo sería como poner una barrera también, ¿verdad? Pero más sin embargo, si es algo que Dios nos manda a hacer, no tiene por qué ser una barrera, ¿verdad? Porque en realidad no es una barrera, sino es algo que nosotros debemos hacer por obediencia a Dios, por amor a Dios. Y en cuestión de la ley de Dios, los 10 mandamientos, igual de la misma manera, que no puede ser una barrera, sino es por obediencia a Dios, por amor a Dios. Nosotros hacemos esto y lo mismo lo enseñamos y lo podemos llevar también pues incluso a las mismas personas que no conocen de Dios, o podemos decir ahora pues a los gentiles, ¿no? Nosotros estamos incluidos entre ellos, pero porque no somos judíos, ¿verdad? Pero llevándolo de esta manera a como lo presenta la lección. Y más sin embargo son como cosas que debemos levantar en alto, ¿no? Dice la mensajera del Señor, lo que es cuestión del sábado y la ley de Dios, más ahora. Y que probablemente para muchos pudiera ser que eso es una barrera, pero no es así. Así es. Los judíos despreciaban a los gentiles porque eran incircuncisos. Y los gentiles despreciaban a los judíos por su circuncisión, porque con eso lo señalaban. Pero la diferencia entre ambos pueblos era más profunda que una señal externa, o sea, que solo la circuncisión. Antes de conocer a Jesús, los gentiles desconocían el verdadero camino de la salvación. Y los que conocían el camino de la salvación eran los judíos. Y no le presentaban eso a los gentiles.
no pertenecían al pueblo escogido por Dios, no tenían parte en el pacto hecho con Israel y no tenían esperanza. Y lo principal, no tenían a Dios. Ahora, ¿cómo ayudar a los que se encuentran hoy en la misma condición? Tal vez podemos crear una de esta o hacer esto de esa manera, ¿no? Esta barrera. Cuando nosotros, yo creo, perdemos de vista nuestra misión, ¿no? Nuestra visión o misión como pueblo de Dios. Referente a lo que Pablo habla aquí de una reconciliación, incluso pues lo que acabas de leer en la cita, y ahorita lo mencionaba nuevamente también, pero ahora dice: en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo, nuestra paz, de los que de dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Ahora, en la otra cita ahí mismo de Efesios, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados y circuncisos por la llamada de circuncisión hecha con mano en la carne. Con mano, dice, en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. De acuerdo a lo que nos habla Isaías 43, donde habla que nosotros somos testigos de Jehová, y no testigos de Jehová de la denominación testigos de Jehová, sino por lo que conocemos de Dios, de Cristo, de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y el propósito de Dios con Israel era dar a conocer o darse a conocer a través del pueblo de Israel. Y cosa que ellos, podemos decir aquí con los judíos, cuando viene Cristo acá, como que ellos se habían olvidado de todo esto. Y en lugar de atraer y de dar a conocer el pueblo de Israel a los gentiles, a Dios, a Cristo, entonces dieron como a enfrascarse y encerrarse como entre ellos mismos, ¿no? Una esfera, digamos, y circulaba como que el evangelio solamente en ellos, en torno a ellos. Sí, la salvación solamente entre ellos y nada hacia afuera. Yo creo que nosotros, si llegamos a crear una barrera, a lo mejor pudiera ser de la misma manera, que nosotros nos alejemos de lo que en sí debemos hacer como pueblo adventista, ¿va? Como hijos de Dios, por el llamado que Dios nos ha dado, y que nos olvidemos de esto y nos encerramos como adventistas nomás, usted solo para nosotros. Solo nosotros vamos a salvar o llegar hasta ese punto, ¿no? Como los judíos, llegar hasta ahí. Aunque nos vamos a salvar, pues, como no en realidad como pueblo adventista, pero sí como pueblo de Dios, por las referencias que menciona la Biblia. Y de no llevar nosotros ahora, después de cerrarnos en esto y no compartir el evangelio con los demás que no conocen de Dios. Entonces podemos crear esta pared ahí o este muro, ¿no? Ahí lo importante es llevar a la reconciliación, como ya lo he mencionado. Al aceptar a Jesús, judíos y gentiles han encontrado el punto de unión y fraternidad. Los que estaban lejos, que eran los gentiles, ahora están cerca, ahora son redimidos, igual que los judíos. Judíos y gentiles dejan sus hostilidades al pie de la cruz elimina las enemistades, generando paz. Jesús los reconcilia creando un solo pueblo, ahora son hermanos y hermanas y una familia unida. Claramente Jesús dejó marcas para unificar a ese pueblo, aunque viene a mi mente un evento cuando aquella mujer se acerca a Jesús y Jesús le dice: no es lícito que dejemos la comida que es para los hijos y se la demos a los perros. Pareciera que ahí no estaba derribando el muro, sino lo estaba poniendo más alto y estaba dejando como una separación entre el judío y el gentil, porque la expresión que Jesús le dijo a esta mujer es como chusma. Tú no eres digno de estar ni siquiera con nosotros, ¿no? Estos favores de Dios ustedes no los merecen. ¿Realmente Jesús estaba tratando de poner el muro más alto? Entonces, ¿cómo sería ahí? Porque pareciera ahí que Jesús estaba queriendo poner el muro. Sin embargo, pues nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Y sabemos que Jesús quería dar una demostración a sus discípulos de la verdadera fe. Y él finalmente dijo: pero el milagro. ¿Cómo nosotros podemos decir que Jesús vino a derrumbar
pared divisoria entre dos grupos. Por ejemplo, un caso es cuando Jesús fue con la mujer samaritana. La mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, te atreves a hablarme así y pedirme agua? O sea, si ustedes y nosotros no nos llevamos, ¿cómo? ¿Por qué traigo este ejemplo aquí? Porque hay gente malintencionada que también dice a veces, la Biblia es cultura, la Biblia es un libro cultural. La cultura en ese momento decía que los judíos y los de Samaria no se llevaban, pero el judío creía tener la verdad y la samaritana también creían, y fue donde Jesús le dijo, mira, llegará el día donde ni aquí ni allá, no es ni aquí ni allá, porque los adoradores de Dios en verdad necesitan ser adoradores en espíritu y en verdad. No es un lugar, no es un lugar. Entonces Jesús no se dejó llevar por la presión social ni por la cultura que estaba en ese momento, ¿no? De que yo no me llevo contigo. Y Jesús, si la Biblia fuera cultura, Jesús hubiera dicho, no, yo para allá no voy porque culturalmente no me permite ir ahí. Sí, es verdad, Jesús vino a nacer bajo una descendencia judía, pero él venía a un papel mucho más allá de decir, yo vengo a unificar. Entonces, para mí ese es como un claro ejemplo de que Jesús traía una misión, y desde ahí ya estaba dejando en claro cuál era su propósito. Es decir, no es samaritano, no es judío, no es que aquí, no es allá, es adoradores. Y adoremos, o sea, nos unimos en la cruz, ¿verdad? Nos unimos en la cruz. Yo creo que ahí era un mensaje claro que Jesús estaba dando al... Sí, y no podría haber, o no se podría experimentar una reconciliación si no hubiera una indiferencia. No, pues no. La reconciliación se experimenta cuando los miembros de la iglesia dejan de lado cualquier diferencia y reconocen a los otros miembros de la iglesia como hermanos o hermanas amados. Jesús es el único que puede generar el milagro de la reconciliación, lo que decías. Y vemos con a menudo en nuestras iglesias, siempre hay eso, indiferencias, hostilidad entre hermanos, y hay un muro divisorio aún dentro de nuestras iglesias. Ahora, ¿cómo podemos derribar ese muro? Efesios 2, 15, 16 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Por qué había tantas enemistades? Si hubiese sido así, ¿por qué Pablo animó a la iglesia a seguir guardándolos? Por otra parte, ¿quién discutiría por no estar de acuerdo en no matar o en no hurtar? Siempre se dice que en la cruz quedaron abolidos los 10 mandamientos. Y hay una pregunta, dice, ¿por qué? ¿Qué fue lo que quedó abolido en la cruz? ¿La ley de Moisés o la ley de Dios? La ley, claramente la ley de Moisés. Que eran ritos, enseñanzas, ordenanzas. Sí. Es que si nos vamos ahí a la cultura, amigo, y lo poco, ¿verdad? O lo mucho que nosotros podemos entender es que pues los líderes también habían caído en una rama bien peligrosa, y el pueblo judío creía que también solamente él era, no solamente que ellos solamente se salvarían, sino que ellos eran los dignos, sino que ellos se salvarían por ser buenos. O sea, que la salvación era como que se la habían ganado y conseguido, y por la actitud de los escribas, los fariseos, los líderes, ellos vendían la idea de que, o sea, casi que el cielo se beneficiaba en llevarlos a ellos al cielo. Así era como ya casi lo habían vendido. ¿Cómo podría ser a veces alguno de nosotros o algún adventista en este tiempo poder pensar que nosotros nos salvamos por el mero hecho ya de ser adventista, o que somos la única iglesia exclusiva de la salvación? Cuando, bueno, a muchos así venden la idea, pero la realidad es que en general la posición de la iglesia adventista es, o
sea, si tú le preguntas a un testigo de Jehová, a un mormón, a un católico sobre tu iglesia, ellos te van a decir, no, hombre, nosotros somos el pueblo verdadero, somos nosotros, aquí estamos salvos. Y nosotros creemos realmente nuestro concepto de como iglesia es diferente, es decir, que los verdaderos y los que van a ser salvos todavía están afuera. Esa es es completamente al revés de como a veces algunos legalistas han vendido la idea, que el verdadero pueblo de Dios todavía está afuera, ¿verdad? Entonces, cabe aclarar de cómo es que Dios espera esa unidad. No es uniéndonos en el error, es uniéndonos en los puntos claves de salvación. No es uniéndonos en el error. Lo dijiste hace ratito, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, claro. Que es el espíritu el que nos va a traer, nos va a guiar a toda verdad. Vemos qué interesante, ¿no? Para conseguir la unión de judíos y gentiles, Jesús derribó la pared intermediaria de separación. Para conseguirlo, anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Pero abolió los 10 mandamientos, es lo que hablábamos. No fue así. La ley que generaba conflictos entre judíos y gentiles era la ley ceremonial, la que los judíos habían hecho un medio de salvación, y a la cual habían añadido sus propios preceptos, no los de Dios, porque despreciaban. No, ellos ya le habían agregado eso. Porque despreciaban los 10 mandamientos. Ahora esto nos trae un mensaje de paz. Efesios 2, 17, 18 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque en medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora, Pablo ve en los Efesios el cumplimiento de Isaías 52, 7 y Isaías 57, 19, tanto gentiles que estaban lejos como a judíos que estaban cerca. Cristo les había anunciado a través de los apóstoles el evangelio de paz. Jesús nos dio su paz en Juan 14, 27. Él mismo es nuestra paz, y donde quiera se predica el evangelio, donde quiera que se predique el evangelio, se predica la paz. No de prosperidad, nomás de paz. Nomás de paz. Nosotros debemos de buscar la paz y procurar vivir en paz con todos. Oye, pero esa idea rara de que el judío tenía de que solamente ellos, estaba bien enraizada en ellos, porque aún Jesús, habiendo enseñado a sus discípulos por 3 años, y por ejemplo cuando fue el caso de la mujer samaritana, estaban sus discípulos con él. Claro, ellos algunos habían ido a buscar, no recuerdo, no sé si me ayudan a ahogar, lo habían dejado solo y luego habían regresado, pero ellos se dieron cuenta del evento. Claro está de que por eso es que está escrito en el Evangelio, porque lo escribió uno de los discípulos, no lo escribió Jesús, lo escribió uno de los discípulos, la experiencia que vivió con él. Entonces, Jesús ya resucitó, ya murió, ya resucitó, ya se fue al cielo, y Pedro todavía en Hechos sigue pensando que el judío es impuro, porque cuando todavía está ahí, cuando va a casa de Cornelio y le viene la visión, él todavía está convencido que él no puede ir para ahí, hasta que Dios le dice: ve y no llames inmundo lo que yo ya purifiqué. O sea, estaba bien enraizado el concepto de división, pero pues gracias a Dios, con el paso del tiempo y con la ayuda también del apóstol Pablo, que viene a ser como un revulsivo, ¿verdad? Y viene a ser el apóstol de los gentiles. Yo creo que Cristo, o a través de Pablo, se ayudó mucho para derrumbar esa muralla y tratar de hacer esa unión precisamente de los gentiles. Sí. Ahora, ¿por qué nos dice aquí, por qué nos habla de un mensaje de paz? Porque todos queremos paz. Estamos en medio de los problemas, vamos a decirlo, de esas indiferencias, y queremos paz. Pero a veces buscamos la paz por diferentes medios. Cuando nos decimos cristianos, ¿dónde debemos buscar la paz? En Cristo, en Dios. ¿Sí? Y que Él nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la que el mundo da.
y que es necesaria la paz, ¿no? Sí. Dice Pablo, ¿no? Seguir la paz con todos. Y la santidad. Y la santidad. ¿no? Entonces es necesario la paz, pero igual hasta en predicar la paz no, es como la presentamos también, porque igual podemos irnos por otro lado, ¿no? Y enseñar, o sea, más bien el propósito que hoy en día busca el hombre. Yo creo que lo podemos ver hasta clarísimo, ¿no? Como ahorita el papado, su objetivo entre las naciones, que es conseguir la paz, o una aparente paz, porque en realidad no hay hombre que pueda dar paz. Y al presentar aquí la paz, pues realmente es presentar a Cristo, como dice, que después Él es el que da la paz y nadie más la da como Él. O sea, Él es el único. Y dice aquí este párrafo: la palabra de Dios ha de tener, dice, un efecto santificador en nuestra relación con cada miembro de la familia humana. La levadura de la verdad no producirá espíritu de rivalidad, ambición, deseo de primacía. El amor verdadero nacido del cielo no es egoísta y cambiable, no depende de la alabanza humana. El corazón de aquel que recibe la gracia de Dios desborda de amor a Dios y a aquellos por los cuales Cristo murió. Entonces, entre el amor de Dios y el Evangelio de paz, lo que viene a hacer es derivar, o sea, conflictos que se generan, o hay amor no como aquí entre, digamos, muchas veces como se puede pensar de una religión a otra, sino y hasta un interno, ¿no? Y el propósito de Dios es de llevar el Evangelio y traer y que más personas se vayan uniendo, o más del pueblo de Dios, son los que están allá afuera, como Abraham lo mencionaba, del pueblo de Dios que está allá afuera, de unirse con este pueblo que está, con ese remanente, pero es por lo mismo de vivir en armonía, de vivir unidos, de vivir como una familia. Abraham menciona ahí Pablo, ahora estaban lejos, conocían de Dios, pero ahora ya no están más lejos. Y el propósito es trabajar juntos, avanzar juntos, porque pues igual al venir Cristo y llevar a su pueblo estaremos juntos pues, por la eternidad. Hay una pregunta aquí en la parte del miércoles que dice: ¿cómo podemos aprender a ser predicadores de la paz en vez de canales de conflicto? Y nosotros que predicamos, ¿cómo podemos aprender a ser predicadores de paz? A veces creo que damos mal ejemplo de eso. Sí. En vez de ser canales de conflicto. Y a veces creo que nos rebasan los conflictos y nos prestamos a los conflictos, en vez de ser canales de bendición. Yo creo que ese es el punto principal de esta semana. Ya trayendo esto a nuestros días, ya dejando un poco a los judíos y a los gentiles, yo creo que el mensaje de esta semana es eso: armonía, paz, unidad, porque es que es la única forma de que la iglesia, no es que la iglesia vaya a triunfar, porque la iglesia va a triunfar, no es una posibilidad, es una realidad, pero una forma de hacerlo más llevadero, más eficiente y más rápido es jalando todos para el mismo lado, porque jalando en puntos diferentes, uno para otro para acá, pues no se llega muy lejos, entonces es desgastante. Entonces yo creo que Dios habla a su iglesia durante esta semana para que dejemos los conflictos internos. A menudo en las iglesias nos peleamos por cargos, por ministerios, por comida, por ollas, por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier cosa es punto de discusión. Entonces, yo compartía con la iglesia hace un rato atrás aquí una cita del libro Mente, Carácter y Personalidad, que dice que el ser humano no sabe lo que vale, dice, actúa de acuerdo a su temperamento no convertido, porque no contempla a Jesús. Creo que esa es la clave. Si contemplamos a Jesús, contemplamos la cruz de Jesús, si nuestro pensamiento gira en torno
a Jesús y sometemos nuestra vida a Jesús. Claro, eso como palabra suena bonito, en teoría suena bonito, suena fácil, pero pues en realidad tampoco es un imposible, ¿verdad? Pasar tiempo con Dios, dedicar tiempo al estudio, cada día, si no se nos va un día sin estudiar la Biblia, si no se me va un día sin orar, si tengo un día de ayuno, si no a la semana, a los 15 días, si persevero en la iglesia y como resultado natural les voy a compartir el evangelio, prácticamente si todos en la iglesia hacen eso, hay armonía, es un resultado natural, ni siquiera hay que buscarlo porque llega como consecuencia natural, ¿verdad? Entonces yo creo que esta semana ese sería el mensaje, ¿no? La unidad, la paz, la reconciliación de manera interna. De manera externa, lo comentábamos hace rato también, alguien podría interpretar del estudio de esta semana, por algunos comentarios o preguntas también podría decir, entonces sí podemos tener en armonía con otras denominaciones. Pues no significa que tenemos que ir a pelear ni con ellos, ni no, pero pues como decíamos anteriormente, tampoco nos podemos unir en el error, ¿sí? No vamos a odiarlos, pero tampoco vamos a aceptar unas doctrinas que no son, ¿verdad? Sí. Entonces hay que aclarar eso, porque alguien se puede confundir en la semana y dice, ya ves, nos están diciendo que tengamos armonía con... Sí, la unidad es en Cristo. Uh-huh. Y dice que andemos en espíritu y en verdad. Claro. No en espíritu de confusión. Sí, claro, y el espíritu nos va a llevar a tener a toda verdad, como, correcto. Creo que tener emocionado que como los principios pues no son negociables, ¿no? Entonces, cuando ya pasa uno o va uno a pasar por encima de los principios, yo creo que ahí ya sería algo de ponernos, ¿no? ¿Hacia dónde entonces, de qué armonía nos está hablando, ¿no? Uh-huh. Así es. En la cruz, Jesús ha derribado toda separación entre los creyentes. Ahora pueden trabajar unidos formando un edificio compacto, un edificio espiritual que constituye un templo santo. Jesucristo es la piedra angular sobre la que el templo se sostiene. La Biblia, la enseñanza de apóstoles y profetas es su fundamento. El Espíritu Santo coordina cada parte y hace crecer el edificio. Con esto Pablo concluye su exposición sobre los dos pueblos. Antes había muros, ahora hay armonía, todos trabajamos juntos, creciendo en el Espíritu, como ya lo habíamos mencionado. Si ponemos a Cristo, si miramos solo a Cristo y nos dejamos guiar por su palabra, pues es todo lo que necesitamos. Y no sé si tienen algún comentario más. Pues yo para la última parte nomás, sí pero es cuando se concluye, no sé si la lees tú. No, porque dice, no tenemos 6 modelos para imitar, ni tampoco 5, sino solamente uno, Cristo Jesús. Dice, si los hermanos italianos, franceses y alemanes se esfuerzan en parecérsele, colocarán sus pies sobre el mismo fundamento. Es decir, la Biblia está por encima de toda cultura. Dios está por encima de toda cultura. Así sean alemanes, chinos y esto, nosotros no nos regimos por la cultura, nosotros nos regimos por un así dice Jehová. Amén. O sea, nuestra base, nuestro ejemplo es Cristo. Es Cristo. Y si nosotros aplicamos eso a todo, pues hemos vencido. Dice, Cristo en ellos, esperanza de gloria. Quiero exhortarlos, hermanos y hermanas, a no levantar un muro de separación entre las diferentes nacionalidades. Esforzaos, por el contrario, en derribarlos en todas partes donde exista. Deberíamos esforzarnos por llevar a todo el mundo a la armonía que hay en Jesús y trabajar en un solo fin, la salvación de nuestro semejante. Qué bonito. Oye, ahora qué bonito, Nehemías, que podamos llegar a cualquier parte del mundo y seguir con el mismo folleto de escuela sabática, los mismos cantos, la misma temática y que podamos sentirnos en familia donde quiera que vayamos y podamos congregarnos, ¿no? Hermanos, amigos, hemos llegado al final del estudio de esta lección, una lección muy bonita, la unidad en Cristo, que creo que ese debió haber sido el título.
La siguiente lección los invito a que nos sigan acompañando. Se llama El Ministerio del Evangelio. ¿Quieren saber de qué se va a tratar? Acompáñenos y compartan con familiares, amigos, hermanos, con quien ustedes gusten compartir, y esperando que sea de gran bendición. Damos gracias a Advent View TV por hacer esto posible en las instalaciones de Queenland. Que Dios los bendiga.